Y en cuanto al tipo de comederos utilizados, acá entra a jugar, bueno, acá es donde se dan quizás las mayores pérdidas debido a, sobre todo en el heno, el suministro es clave en lo que o deberíamos tener más cuidado, que es acá en el heno es donde mayor pérdida se produce. El heno normalmente se puede dar en forma directa. Uno agarra el rollo, generalmente se pone el rollo en el corral. Sí es muy importante sacar el hilo, porque para evitar problemas también digamos, para los animales, que no se lo coman, pero eso generalmente redunda en una pérdida de material muy grande. Muchas veces más del 50% del rollo se pierde por pisoteo, bosteo y demás. Entonces, y cuando empezamos a, digamos, disminuir las pérdidas es cuando ya lo empezamos a suministrar en comederos, que hay de diferentes formas, ¿no? O aún más, acá es donde se aprovecha mejor en el procesado, que cuando hablamos de procesado tienen que ver más que todo con las raciones que se dan mezcladas. Acá podemos ver, por ejemplo, distintos diseños de portarrollos, en este caso con barras oblicuas. Este es, digamos, uno de los mejores diseños, ya que estas barras que están oblicuas lo que hace o obliga al animal a permanecer con la cabeza adentro, entonces evita que desparrame materia. Las barras rectas o paralelas no son tan eficientes en esto, pero esto contiene también el material y minimiza las pérdidas. Otro diseño de comedero para rollo es los remolques, estos portarrollos, en donde se pueden poner uno al lado del otro, tocando con la superficie plana, y el animal va sacando por las barras estas. Y otro modelo de diseño es estas cunas portarrollos, que funcionan muy parecido a lo que son estos remolques. Comparando en un estudio, digamos, las pérdidas que se producen en los distintos comederos, podemos ver que el más eficiente es el que tiene el anillo con barras oblicuas. A ver, vemos, en general no afectan mayormente los consumos, pero sí se refleja el uso de los distintos comederos, se refleja marcadamente en las pérdidas. Si nos fijamos acá, el consumo efectivo de las vacas en forma individual no se modifica sustancialmente, lo mismo que en términos de porcentaje, pero sí donde se puede observar es en las pérdidas, en donde se dan las mayores pérdidas. El anillo, el rollo en forma de anillo con barras oblicuas es donde hay menos pérdidas y va aumentando las pérdidas. Fíjense, acá pasa de un 3,5% a casi un 15% en la cuna portarrollo. No obstante, trabajar con comederos sigue siendo mucho más eficiente que poner el rollo o el heno a disponibilidad en forma directa en el corral. Bien, en cuanto a los tipos de comederos que se usan en silaje, bueno, ahí hay bastantes opciones. Tenemos desde los autoconsumos, sé que según el tipo de silaje, que digamos, si es silo puente, generalmente se hacen con una limitante con alambre, y el silo bolsa puede ser con alambre o mediante las rejas especiales que vienen para que el animal consuma directamente desde el silo bolsa. Y si no, pueden ser suministrados puede ser directamente en el piso, que ahí puede ser directamente en el piso pelado, o hacer un piso de cemento, que ahí, ahí se pierde menos. Y en el caso de los comederos, bueno, hay una gama de comederos, puede ser tipo bolsa, cemento, lona, chapa, madera, no convencionales, como pueden ser las
cubiertas de tractor y demás. Hay distintos, entonces hay una variedad bastante importante. Esto es en el autoconsumo de silaje, en donde acá tenemos la reja, acá hay una reja improvisada, acá se hace el acceso, fíjense, digamos, contempla una chapa, una madera abajo para contener y limitado con alambre. Y acá en un silo, un bunker o un silo puente, en donde se limita el acceso a través de un alambre eléctrico. Este se suele usar bastante, pero como dije anteriormente, el exponer una gran superficie al aire hace que se suele perder, a pesar de que no se pierde en cantidad, por lo menos en esta foto no se ve pérdida sustancial de cantidad, pero la exposición al aire suele generar bastante pérdida por oxidación. Ahí contemplan. A veces estas pérdidas por oxidación no se tienen mucho en cuenta, sí se cuantifica mucho más o cuando uno observa que el material se desparrama en el suelo y demás, pero hay que tenerlas en cuenta. En el caso del suministro, fíjense la gran variedad que hay desde acá en piso en el cemento, acá silo bolsa, con lona, acá son los comederos también móviles, acá en el suelo, no se ve bien si es en piso, y acá también tenemos comederos tipo móviles, y bueno, acá como vimos las cubiertas. Acá tenemos los típicos comederos de cemento. Generalmente, si uno, digamos, evaluamos las pérdidas que se producen, obviamente, el que uno suministra en el piso por un montón, fíjense el nivel de pérdida que se produce, 40%, a veces más, en la medida que limitamos un poquito más acá en la forma de distribución bajo el alambre, por ahí que es más concentrado el suministro. En las gomas de tractor ya va reduciéndose, o sea, va conteniendo más el silo. Obviamente hay que ver el tema de qué cantidad de animales accede a esto, a la goma de tractor. Los comederos móviles, que tienen que ver con los que son de madera o esos que son con los tachos de 200 litros cortados longitudinalmente, o los comederos de cemento o mampostería. Estos son los que podríamos decir son los más eficientes en la distribución. Y después hablar un poquito de lo que es el suministro de raciones mezcladas. Esto tiene que ver con las parcialmente mezcladas, que son cuando a lo mejor la fuente de fibra se da aparte, ya sea por silaje o heno o por pastoreo horario, y después se encierran y se les da el suministro de una mezcla de concentrado balanceado, y si no, la totalmente mezclada, que es ya trabajando con carros mezcladores, en donde toda la ración, incluyendo fibra, concentrados y aditivos, se da todo totalmente mezclado. Justamente este sistema de suministro lo que busca es una mayor eficiencia, sobre todo de conversión de alimento a producto. ¿Por qué? Porque busca optimizar el consumo, mantener alta calidad de los alimentos. Generalmente esta mezcla de alimentos va con una formulación previa en donde digamos, ya se tiene en cuenta las necesidades de los microorganismos ruminales, entonces lo que busca es equilibrar o balancear en energía y proteína todas las necesidades de los microorganismos, tratando de también minimizar los baches de alimentos durante el año y minimizar las pérdidas que se producen, tanto de alimentos como las pérdidas energéticas.
Entonces, en ese sentido, acá empieza a tener importancia el uso de los mixer o carros mezcladores, que justamente tienen la función de preparar y distribuir la ración justamente de animales que están en encierro. Entonces, ¿qué función cumple el mixer? Primero, mezclar. ¿Mezclar qué? Mezclar diferentes tipos de partículas de distintos tamaños, estructura, densidad, distinto grado de humedad. Y por el otro lado, permite a su vez mezclar todo tipo de ingredientes, los secos, los húmedos, los concentrados, los altos en fibra, con distinta composición química, sin modificar la estructura física principalmente de los alimentos. Entonces, eso es la finalidad de trabajar con mixer. El tema es, digamos, que en el mercado tenemos distintos tipos de mixer, pero los podemos agrupar en los horizontales, que trabajan con sinfines horizontales, pueden ser de 1 a 4 sinfines, o los verticales que tienen un sinfín o un tornillo central. Pero sí, más allá que dentro de cada uno de los horizontales y de los verticales hay una variedad bastante importante, los horizontales en general se adaptan muy bien para trabajar con grandes proporciones de concentrados, que es, por eso se adapta mucho a lo que es feedlot, o sea, a lo que es engorde de animales para carne, permitiendo una mezcla bastante homogénea y trabaja con partículas pequeñas. Mientras que los mixers verticales en general se adaptan más a trabajar con grandes volúmenes de forraje y permiten manipular fibra larga y seca, que es justamente muy adecuada para lo que es la producción de leche. Entonces, como verán acá, hay distintos tipos. Dentro de cada tipo, o sea, horizontal o vertical, están los que desmenuzan y mezclan, y algunos que solamente mezclan, y el desmenuzado o el molido hay que hacerlo aparte. Pero bueno, en esencia, el mixer lo que hace es mezclar uniformemente distintos tipos de partículas y distintos tipos de alimentos. En el caso del mixer vertical, como dijimos, un sinfín central y que permite trabajar con altos volúmenes de fibra. Acá podemos ver las características físicas y la homogeneidad que se logra en los dos tipos de raciones. La mezcla para feedlot, fíjense que es mucho más partículas más pequeñas, aunque trabaja con fibra, pero acá la mezcla que se genera en un mixer vertical, en donde se trabaja con largos de fibra mucho mayores, que es lo que necesitan las vacas lecheras, entonces se adapta mucho mejor el vertical. Ahora estamos hablando de tamaño de fibra, entonces, ¿cómo podemos medir ese tamaño de fibra o ir chequeando, ir valorando estos tamaños de partículas? Y para eso nos valemos de estos cajones cribados, que son los separadores de partículas, llamados Penn State, que nos permiten ir evaluando ciertos procesos en la confección de algunos, en el caso de los silajes o los henos. Por ejemplo, en el caso del silo es muy importante ir evaluando el tamaño de las partículas. Generalmente uno, cuando se hace la confección del silaje, se va midiendo para ver si el material está siendo picado según lo que se necesita. Es decir, el tamaño de partículas para un sistema lechero no es el mismo que para un sistema de engorde. Entonces, mientras se hace la confección del silaje, con estas bandejas separadoras, permite identificar cómo está realizándose el proceso de picado. En el caso de los henos, nos sirve para evaluar cómo se está llevando el proceso de desmenuzado,
cuando se está haciendo la ración mezclada, tanto a nivel de la si fuera un mixer que solamente es mezclador, o en el propio mixer que es desmenuzador y mezclador. Y también me permite ver cómo queda la ración totalmente mezclada e ir evaluando el proceso de mezclado que se está llevando a cabo, para ver la homogeneidad del material y cómo es el aporte de tamaño de partículas y el tamaño de fibra en función del mezclado. Entonces, acá podemos ir viendo en función de los resultados que me va dando el Penn State, es la proporción que va quedando en las distintas bandejas. Lo tradicional es que el Penn State esté formado por 3 bandejas con diferente cribado. Tenemos la bandeja inferior, que es la ciega, ahí donde se deposita el material más fino, generalmente por debajo de 8 milímetros. La bandeja del medio, que tiene una criba de 8 milímetros, y la bandeja superior tiene una criba de 19 milímetros. Entonces, en la bandeja media va quedando el material de tamaño intermedio, o sea, entre 8 y 19 milímetros, y en la bandeja superior va quedando el material más grosero. Entonces, estas serían las proporciones que debería quedar según el sistema de producción y según el tipo de conservado, de forraje conservado que querramos hacer. Estas son las proporciones sugeridas. En general, podemos decir que la bandeja del medio, digamos, para una buena distribución, uno siempre pensando en fibra efectiva. Fibra efectiva es aquella que se encuentra, la que va a actuar de fibra efectiva es la que se encuentra tanto en la bandeja media como en la superior. Entonces, en ese sentido, y para lograr una mezcla homogénea y disminuir la selección que pueda hacer el animal cuando lo coma, entonces lo ideal, por ejemplo, en una ración totalmente mezclada, si es para vacas lecheras, debería tener aproximadamente hasta un 10% queda retenido en la bandeja superior, que es toda la fibra bien larga, en la bandeja media hasta el 50%, y en la bandeja inferior el 40% más o menos. Y si nos fijamos en un feedlot en donde no necesita tanto nivel de fibra larga, acá ya se puede disminuir la cantidad de fibra bien larga, mantiene los niveles de proporcionalidad de fibra media o de longitud media, y acá puede tener un poquito menos de participación en la bandeja ciega, que es el material más pequeño, ¿no? Hay una adaptación del Penn State que en lugar de trabajar con 3 bandejas, trabaja con una intermedia entre la bandeja media y la bandeja ciega, que va entre 8 milímetros y 1,67 milímetros. Es una adaptación, pero de todas maneras también, generalmente en la bandeja ciega permanece el material más pequeño y se encuentra alrededor de 5-10%. Y la fibra larga también, alrededor de 8-10% en términos generales, y mantiene entre el 30 y el 50% en las bandejas intermedias.